Muy bien, pues vamos a cerrar este año con un poco de resumen sobre lo que hemos visto y reflexionando un poco sobre el oficio del corrector. Esto me parece muy importante que lo toquemos antes de cerrar todos los temas que tenemos previstos. De nuevo les voy a preguntar cuál es la base de la corrección de estilo. ¿Te puedo preguntar a ti, Rebeca? No me acuerdo. ¿Qué pensarías conforme a lo que hemos trabajado en este curso? ¿Cuál consideras que es la base principal de nuestro curso? Como uniformar un texto para que la idea que transmite sea aquella que el autor quería transmitir. Ok, Gerardo, ¿cuál es la base de la corrección de estilo? Poder argumentar cualquier corrección que se realice, saber distinguir si es ortográfico o potestativo, y para ello hay que saber bien justificar cuándo es un caso y cuándo es otro. Muy bien. La base de la corrección de estilo, entonces, es la argumentación. Cuando nosotros pensamos en los insumos principales, en los estándares, las líneas de todo nuestro trabajo, seguramente pensamos en los criterios o las reglas. Pero en algún momento esas reglas las tenemos que comunicar. Y esto entonces nos lleva necesariamente a la capacidad de entender esos criterios y comunicarlos. Y en el momento que hacemos esto, estamos ya trabajando con algo que sería básicamente el pensamiento crítico. Es decir, nosotros como correctores de estilo tenemos que tener una actitud que esté siempre cuestionando, así como nos están cuestionando los fenómenos lingüísticos que enfrentamos. Y esto no lo pierdan de vista, porque finalmente la naturaleza de nuestro trabajo es la que nos ha llevado a la argumentación. No es válido que en algún momento estemos simplemente reproduciendo los criterios que leemos en los documentos normativos. No es válido que solamente comuniquemos lo mismo que está en los libros y a veces tal vez tergiversándolos un poco, no entendiéndolos cabalmente. Yo creo que finalmente nuestro trabajo, como el de tantos oficios, es un trabajo perfectible y lo que está asentado hasta el momento formalmente con carácter de autoridad como normativo, creo que eso se puede perfeccionar. Quizá no tengamos todos los elementos para llevarlo a cabo, pero seguramente en el proceso en el que estamos reconociendo estos criterios nos vamos dando cuenta de constantes, estamos reconociendo incluso contradicciones, carencias, tal vez estilos en desuso, como estas citas que de pronto hace la academia a textos que a mi parecer son clasistas, porque no solamente el problema está en un lenguaje en desuso, está también en la reproducción de ciertos patrones en el lenguaje que nos llevan a posturas clasistas.
a decirles don a ciertas personas y a otras no por sus oficios. Y esto entonces, al final, es pensamiento crítico. Ustedes deben pensar que se puede estudiar arquitectura, pero no siempre se abordó el tema de la arquitectura sustentable o la arquitectura bio o la arquitectura ecológica. Se puede estudiar jardinería, pero no siempre se habló de paisajismo. Y podemos hablar de corrección de estilo, pero no siempre existió la figura del copywriter. Entonces, vean cómo de manera natural todos los oficios van evolucionando y cómo nosotros, porque es parte de nuestro trabajo, el pensamiento crítico nos lleva a ese etapa un tanto más perfecta que la que se tenía o más depurada que la que se tenía antes. Cuando nosotros entonces nos comparamos, nos ubicamos en un sector en donde ya no somos solo correctores de estilo, sino somos personas como tantos profesionistas, entonces reconocemos que efectivamente el pensamiento crítico es algo que nos va a llevar adelante, porque si no fuera así, no estaría este punto 3, iniciativa, no estaría este punto 4, razonamiento, resolución de problemas, no estaría este punto 6, que es por demás, ¿no? Lo que estoy diciendo, hay que tener una capacidad crítica y de análisis. No podemos seguir trabajando bajo la inercia de compañeros que algunos todavía creen que las mayúsculas no se acentúan o que en un momento dado solamente vamos a reproducir el programa, sea de la SEP o sea el de la escuela y de la SEP, o sea nada más la normativa que tenemos al alcance. Creo que ese es el trabajo y la base de todo esto es la argumentación, el que nosotros podamos tener elementos para entender lo que estamos haciendo, pero también poder compartirlos para que de alguna forma ayudemos a profundizar en el tema, a dominar, a entender este tema a compañeros que realmente les interesa cuando nos cuestionan, cuando nos piden nuestro punto de vista respecto a algún tema. Noten que el punto 9 también es de aprendibilidad, que es esa capacidad que yo reconocía en ustedes desde que iniciamos el curso, en el momento que están tomando esta serie de temas y algunos ya siendo correctores. Uno de los problemas principales que tenemos es que a veces con la edad, a veces con el aumento de salario y de cierta estabilidad laboral, pues creemos que ya no hay necesidad de aprender más y no se puede avanzar así. El mundo es tan vertiginoso que nos obliga a ser liberales. Y si ustedes piensan después de esta sesión en cuál es el perfil del corrector de estilo, yo les puedo decir que prácticamente van a coincidir conmigo en que es una imagen un tanto nerd, un tanto puritana, porque pues es a veces hasta prohibido que estemos utilizando lenguaje coloquial. Parece que las citas tuvieran que ser siempre de los mismos autores consagrados. En algún momento en el manual, en la primera edición, propuse una cita de Gloria Trevi, de un fragmento de una canción de ella. Imagínense cómo reaccionaron mis compañeros. Estamos poniéndonos asumiendo papeles que nosotros no hemos creado.
O sea, estamos actuando por inercia, reproduciendo una forma de trabajo que no es la nuestra, porque el corrector de estilo necesariamente tiene que tener una librería, un librero cuando hay tantos libros digitales, cuando la lectura se ha liberado y ya ni siquiera se lee necesariamente en una plataforma física e impresa. ¿Por qué debemos traer lentes? ¿Por qué debemos cuidar tanto nuestro vocabulario y de pronto no salir del lenguaje formal? Piénsenlo, piénsenlo. En el documento compartido les coloqué dos personajes clásicos que son Romeo y Julieta. Aquí ustedes, pues bien podrían pensar que Romeo y Julieta deben hablar siempre como hablaba Shakespeare, ¿no? Como lo presentaba. Pero ¿qué pasaría si Romeo le dice, te amo? Vean el documento compartido. Permítanme en la imagen que en lo que estoy compartiéndoles, también compartirles esto para que pueda verse. Y ella aquí ponemos una acotación. Pusiera esto, ¿no? Esto sería ortodoxo. Ahora, ¿qué les parece si en lugar de esto, ella en la acotación ponemos esto y ella en un contexto más real de lo que pasa en ciertos ámbitos, ciertos grupos en México, contesta esto? Bien. Entonces, estas libertades son las que ustedes se tienen que dar cuando están recreando el oficio, porque a ustedes, a todos nosotros nos toca recrear este oficio, y creo que eso es muy importante. Nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo al establecer ciertos patrones. Aquí es a donde voy a comenzar con el resumen de nuestros usos de los signos. Observen esto. El punto, hemos dicho que no solamente es lo que nos enseña en la escuela, en realidad está distribuyendo enunciados en el texto. Hemos dicho también en esta actitud crítica que si bien el punto está ubicando enunciados en un texto, ya sea en un párrafo o en párrafos aparte, la coma, por su parte, está también distribuyendo, pero complementos dentro del enunciado. Esto que en su momento a Wendy le causó un poco de confusión, aquí lo dejo más claro. El punto está distribuyendo enunciados en el texto, la coma está distribuyendo complementos en el enunciado. En este mismo esfuerzo que hacemos por tratar de reconfigurar, de entender los criterios de la academia, las propias palabras, hemos llegado a esto. La coma aísla complementos. La coma también separa complementos. ¿Ok? Ya hemos visto qué tipos de complementos. Ya habíamos visto que separa complementos en esas enumeraciones simples, no complejas, simples. El punto y coma, por su parte, va a separar también complementos. ¿Pero dónde? En las enumeraciones complejas. En esas enumeraciones que son complejas cuando ya estamos no frente a enunciados u oraciones simples, sino a oraciones complejas o coordinadas. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Las oraciones complejas o compuestas, como aquellas que están formadas por más de una oración simple con más de un sujeto. También el punto y coma
va a anunciar complementos. Uno de los casos más fáciles de recordar es cuando el punto y coma se puede sustituir por la palabra por. Los puntos van a servirnos para anunciar complementos. Entonces noten las constantes. A ver, pareciera que todo es lo mismo, ¿no? Todo está relacionado con complementos. Pues sí, la forma más fácil de aprender esto, con una actitud crítica, es reconocer las constantes de los criterios y notar que cada uno está o aislando o separando o anunciando. Aquí el punto y coma anuncia, sí, pero de una forma o con un matiz distinto a los dos puntos. Ya lo hemos abordado. Los dos puntos, por su lado, en relación con los puntos suspensivos, también mantienen este mismo criterio de anunciar, pero hay un énfasis distinto en los puntos suspensivos y a veces también estos puntos suspensivos van a completar complementos. Dejas los suspensivos y tú sabes, si escribas más que los 3 puntos, dejas entredicho o sobreentendido lo que sigue. Muy interesante. Muy interesante, entonces, que pareciera lo mismo, pareciera que no hay nada que aprender, pero cuando lo vemos con detalles nos damos cuenta de los matices. Pero aquí lo que quiero es que reconozcan sobre todo los patrones. Ahora, ¿qué pasa con los otros signos? Vean esta línea, ese es el tema o microtema o sentido del enunciado, como ustedes deseen llamar. Tenemos un enunciado con un temita, con un sentido específico. ¿Qué pasa con la coma? La coma va a aislar los complementos de ese enunciado y va a tener esta relación semántica, esta distancia. Noten la extensión de la flecha, ¿ok? Pero si nosotros nos alejamos un poco más de ese tema o microtema o sentido del enunciado, entonces vamos a recurrir a la raya. Ahora no voy a mencionar guión mediano, vamos a ser un tanto considerados del criterio internacional que hay, y es que solamente está el guión, como el guión corto, y la raya. Únicamente eso, la raya o guión largo, ¿no? Nada más. La raya entonces va a servirnos para aislar complementos, pero no en el mismo, con la misma cercanía semántica que la coma, sino más alejada. Noten la extensión de la raya, de la flecha, disculpen. Y si nosotros de pronto ya marcamos una aclaración que no es realmente aclaración, sino que rompe con el tema, porque en el tema tal vez estemos hablando de ranas y en la coma vamos a aislar tal vez alguna característica de la rana, pero en la raya ya vamos a hablar de algo sobre la historia de la característica, ¿no? Pero acá, cuando ya de pronto hablamos de otro anfibio que no sea la rana, o de otro animal, o de otro tema, entonces estamos frente al uso de los paréntesis, porque vamos a tener, en lugar de una aclaración, de un elemento incidental, de un inciso, de un complemento simple y cercano, vamos a tener una digresión, que finalmente la digresión es un complemento. Noten de nuevo la extensión de la flecha, ¿sí? Está más alejada del tema. Los paréntesis aíslan digresiones, pero sobre todo como autores o redactores. Bien, los corchetes van a tener la misma función que los paréntesis, pero cuando ustedes como redactores, cuando el autor en su función de autor tome papeles que corresponden también a la edición, o simplemente el editor del libro haga sus intervenciones dentro del texto, entonces vamos a estar con el uso de los corchetes, que es un uso todavía más alejado de lo que viene siendo
el paréntesis, la raya y la coma. Bien, espero que de esta forma todavía quede más clara esa relación que se tiene entre los elementos incidentales, entre eso que es parentético, pero que puede ser parentético con rayas, con paréntesis, con corchetes o con comas. Y las comillas y los interrogativos y admirativos, bueno, esos va a ser el tema de hoy. Solo yo quería que reflexionaran un poco sobre el rumbo de este curso, sobre todo si en un momento dado, por razones extraordinarias, algunos de ustedes ya no continuaran en el siguiente módulo. Yo de antemano quiero cerrar, quiero asegurar, quiero tener la certeza de que he sembrado, de que he despertado su interés por este tema y el hecho de que estén revolucionando ustedes mismos desde su campo lo que les toca hacer y no siguiendo una inercia, una forma de trabajo que a veces hasta asusta, porque tú pones a un corrector que está corrigiendo en 2020 con la vieja escuela y lo pones con un corrector de 2000, ya ni de 2010, que es cuando salen las normativas principales, sino del siglo pasado, en 1980, y se van a entender muy bien, y parece que no ha pasado nada, ¿no? Y van a coincidir en que guión debe tildarse, van a coincidir en tantas cosas que de pronto están además compartiéndoles a las personas con las que están trabajando y están reproduciendo el error. Y esto, insisto, no es ese lugar común que utilizamos en el ámbito profesional y que llaman actualización. Esto no es un trabajo de actualización, este es un compromiso, un tema que tiene que ver con la ética. Y sobre todo, insisto, porque es distinto nuestro oficio a otros tantos que hay, porque nuestro oficio en su base tiene ya la argumentación. Todo el tiempo estamos cuestionando, ¿es correcto o no es correcto? ¿Es un caso ortográfico? ¿Es un caso potestativo? Y dense cuenta que simplemente la distinción entre casos ortográficos y casos potestativos ha sido bastante complicado. Bueno, entonces comencemos nuestra sesión 14 y vamos a hablar de comillas, de signos interrogativos y de admirativos. Ahí tienen los tipos de comillas, ahí tienen los signos de interrogación y de admiración. Vamos a comenzar con una pequeña aproximación al uso de las comillas. Muchos lo sabrán, pero vale la pena dejar claro esto. Tenemos ese tipo de comillas. Estas se llaman angulares o francesas. ¿Okay? Da igual cómo les llamen. Lo importante es que reconozcan que estas sobre todo en textos cuidados, en publicaciones literarias, se utilizan mucho, son las que debíamos utilizar, ¿no? Tenemos además estas otras que son las comillas dobles o inglesas. Recuerdo también que alguien de ustedes no recordaba este prurito de cuidar el que estuvieran en cierta posición al iniciar y al cerrar estas comillas, y que la forma de recordarlo era pensar en el 69. Aquí creo que es más evidente, por eso he dejado grande la imagen. Tenemos aquí un 6, aquí otro 6, ¿no? Se parece al 6. Y aquí tenemos un 9 y aquí tenemos un 9. Entonces, la idea es de que siempre nuestras comillas abran con 6 y cierren con 9. No con 9 y luego 6. ¿Ok?
Después, estas mismas comillas se pueden simplificar, a que cambió la fuente. Pero si fuera la misma que la anterior, pues sería un 6 y un 9. Y estas comillas se llaman simples. Insisto, podemos llamarles únicamente angulares, dobles y simples. En primera instancia, ¿qué debemos reconocer? Reconocer que en un momento dado podemos estar utilizando las comillas dobles y dentro hay algo más que citar, hay un juego de palabras y tal vez la palabra tiene un doble sentido y hay que entrecomillarla. Y entonces utilizamos, ya que tenemos abierto con comillas dobles, vamos a utilizar comillas simples dentro. ¿Ok? Algo importante. Las comillas, ahora quiero que por favor, sobre todo, las enfoquen en el ámbito de lo que es la citación. Y pensemos que citación ya está relacionado con todo esto que llamamos aparato crítico. El aparato crítico está informado por esas notas en el cuerpo de texto que son llamadas al pie de página, un asterisco, por ejemplo, y que en el pie de página tenemos una nota, pero también puede estar formado ese aparato crítico por la bibliografía que está al final o incluso mencionada en pies de página y también por las citas. Las citas que estamos cuidando que sean fieles al texto original y que por una u otra razón a veces estamos nosotros recuperándolas ya de otra cita. Entonces estamos citando la cita y no al original. Esto es algo de mucho cuidado. Otra aproximación que podríamos hacer ahora y que puede ser interesante es el hecho de que ustedes, cuando tienen una cita con las comillas dobles enmarcada, al final quizás la palabra que tiene un doble sentido, para eso sí se utilizan las comillas, no se utilizan, por ejemplo, para motes o apodos. Se utilizó, de pronto hubo ahí confusión, pero prácticamente el uso de las comillas se ha reducido sobre todo a citas, sean textuales o incluso sean recuperadas del habla. Es decir, tú estás entrevistando a alguien, él no está escribiendo, él está hablando y tú lo citas y entre comillas lo que él ha dicho, ¿vale? Porque de pronto en un momento dado las comillas se utilizaron para apodos o para otro tipo de usos. Por ejemplo, cuando había un concepto, recordarán, los conceptos de pronto llegaron a estar entrecomillados. Entonces, se hablaba en un texto sobre la sustentabilidad. Y sustentabilidad la dejaban entrecomillada para después describirla o definirla. Esto se empezó a usar así porque las cursivas no tenían esta participación que ahora tienen. Recuerden que esa fue la misma razón para no acentuar en su momento las mayúsculas. Pero ahora no hay limitación. Ese mismo motivo, de hecho, fue el que en un momento dado, esta limitación tecnológica, fue la que dio lugar a que la O entre números se tildara, dado que se podía confundir con el 0. Pero todo esto se ha superado. Entonces, no hay necesidad de que ustedes un concepto lo entrecomillen o que un apodo. Ahí está el papel de la cursiva. Bien. Y, como digo, hay que ir notando que esto básicamente nos va a reducir al uso de las citas. Entonces, ¿cuándo podemos aprender el uso de las comillas? Pues
Yo creo que implica también el aprender a citar, de manera fiel al original, y que en un momento dado debe tener uno otra vez esta actitud crítica para decidir por cuestiones editoriales internas, quiero decir, la capacidad de decir, bueno, vamos dirigidos a un público que si le ponemos SIC, que recuerden que lo mencioné, esta expresión latina que significa así, en la sesión anterior, para decirles que de pronto, bueno, si un original, una palabra estaba mal escrita, pues nosotros la reproducíamos tal cual, pero le poníamos entre corchetes SIC, para dejar claro al lector que el error ortográfico o semántico, puede ser de varias naturalezas, no era nuestro. Pero si ustedes van dirigidos, esa publicación, ese texto dirigido a un público que no entiende esto, que difícilmente va a interpretarlo, que hasta al contrario va a causarle más confusión, tanto la palabra mal escrita como la palabra rara, pues debemos tener un criterio entonces interno y decir, Bambi, o sea, esto es menor, tú corrígelo. Si el autor no le puso acento, si el autor no le puso la letra correcta, corrígelo. No entremos en detalles así. Recuerdo que era común en la carrera de comunicación que los reporteros en su momento quisieran trabajar con esta pureza del lenguaje, este puritanismo que les decía de alguna forma, o este rigor para no ser tan agresivo con mi otra palabra. Y entonces todas las muletillas las reproducían. Vamos, eso necesita criterio también. ¿Qué hace un lector con tantas muletillas y tan variadas que hay? A eso es a lo que me refiero. Nuestro oficio nos enseña, nos ayuda, nos hace crecer en cuanto a nuestra capacidad de análisis, nos enseña a pensar más de lo que ya hemos venido haciendo en nuestra vida. El mismo hecho de estudiar el lenguaje nos lleva a un nivel superior en nuestra capacidad de entender toda la información que estamos recibiendo de carácter lingüístico. Recuerden, lenguaje lingüístico es lo que se habla o se escribe. Entonces, aquí hay que tener estos criterios en cuanto al uso de las comillas, y desde luego de la citación también, de las citas que vamos haciendo, cómo las vamos formulando. Les decía que también podía haber casos correctos. De pronto, pues creo que es mi obligación el tomar otros cursos al mismo tiempo que yo voy a compartirles este tema, y de pronto me sorprende que también sea común en México, en España y en donde se hable español y donde haya maestros lingüistas, filólogos o estudiantes especializados en lenguaje, que de pronto digan, bueno, la cita textual no viene completa, ¿ok? Y entonces le ponemos corchetes al final antes de las comillas, o le ponemos corchetes con puntos suspensivos dentro, desde luego, antes, para hacer ver al lector que estas palabras ya iniciaron antes o van a continuar, porque hemos recogido un fragmento. Y yo me pregunto, ¿no es esa el uso de las comillas? El dejar de antemano, sin necesidad de corchetes, claro que tenemos un fragmento. Es un fragmento lo que pongan entre corchetes, va a ser un fragmento. Pueden, claro, ayudarse si no inicia con mayúscula. Claro, pero me parece de verdad reiterativo el hecho de poner al final de ese enunciado que quedó a la mitad y no llegó al punto, unos corchetes con sus suspensivos y luego todavía las comillas, ¿vale? Y también creo que hay una pista muy buena que nos da esta palabra de reiterativo, que no necesariamente es pleonasmo, yo lo dejaría así,
como cuando hemos visto, por ejemplo, dos puntos, cuando hemos visto etcétera y puntos suspensivos. Noten, son constantes en cuanto a los errores, a los usos que no están coincidiendo y, como digo, están contradiciéndose con otros criterios superiores. ¿Cuál es economía del lenguaje? No puede uno solamente decir, vale, se puede combinar con corchetes aquí para la edición de la cita y no dejar claro, pero se sugiere o deben cuidar de antemano la economía del lenguaje. Y yo digo, si vas a cuidar la economía del lenguaje y en estos casos no agrega nada, ¿por qué dejar el criterio? ¿Por qué debemos seguir dejando el criterio de sí es posible dejar corchetes también? Ahí es correcto. Yo simplemente optaría por una postura más categórica, más radical, en la que nada, o sea, eso debía plantearse como una forma incorrecta de escribir, porque en el momento que abres la puerta, en el momento que lo dejas como caso potestativo, estás permitiendo que más personas reproduzcan este vicio, esta falta de economía del lenguaje en el uso de las comillas y su combinación con otros signos. Entonces, ustedes piensen, por favor, mucho en estos usos y tengan, y por favor, cada vez, conforme vayan trabajando, vayan teniendo más experiencia y la sumen a toda la experiencia que ya tienen en su vida profesional, van a darse cuenta que cada vez se van a ganar seguridad y van a llegar a hacer cosas así, en las que digan, nada, ¿eso qué sentido tiene? Aunque lo diga el Papa o lo diga el director de la RAE, ¿qué sentido tiene el estar haciendo esto, no? O sea, estamos tratando de ser claros, de ser concisos. ¿Para qué estamos recargando el texto? Bien. Espero que esto sea enriquecedor, porque si se dan cuenta, desde el principio les he dicho, más que estar yo volviendo a colocar toda esa lista criterios consabidos, mejor pensemos, mejor reflexionemos y busquemos los ejes, las líneas que nos van a permitir después entender mejor cómo está funcionando esto. ¿Ok? Eso me parece más interesante. Ahora, vamos con la aproximación al uso de los signos de interrogación y de admiración. Quiero decirles que también no se preocupen, en la siguiente sesión yo les plantearé una propuesta para los casos ortográficos y potestativos de cada uno de estos signos, pero yo quisiera que juntos, en los ejercicios que vamos a hacer más adelante, los encontremos. ¿Okay? Esta función constructiva, ¿no? de la pedagogía. Construyamos juntos este aprendizaje y lleguemos a esos casos ortográficos y casos potestativos. Desde ahora ustedes mismos ya pueden plantear hipótesis y decirme, bueno, entonces, a ver, yo pienso, por lo que sé, que las comillas se han utilizado para esto y para esto otro. Entonces, si estos son prescindibles o no son necesarios, ¿qué queda? ¿Queda nada más aislar citas textuales? Yo voy con esa hipótesis, pero ayúdenme, ¿ok? Ayúdenme en este sentido para lograr encontrar los casos ortográficos y los casos potestativos. Ahora continúo entonces con los signos de interrogación y de admiración. Aquí, lo que primero debemos plantearnos, antes que empezar con que si hay mayúscula, minúscula, si se le puede poner una coma, si luego va un punto después de un signo de cierre, de interrogación o de exclamación, algo que nos tiene a todos aburridos,
Debíamos pensar mejor en interrogativas o exclamativas directas. ¿Qué es eso? ¿Oraciones interrogativas? ¿Enunciados exclamativos directos? ¿Cuándo haces una pregunta directa? ¿Y cuándo haces una pregunta o una exclamación indirecta? Aquí es a donde entonces de nuevo tenemos que empezar a cuestionarnos y decir, claro, o sea, más que complicarme por el uso de los signos de interrogación, si va exactamente cuando se cierra, si exactamente se le debe poner un punto después. Puede ser, la pregunta es válida. Tal vez nuestro problema, y tal vez algunos no lo hayamos notado, está en qué momento enmarcar esa incidental, ese complemento, ese enunciado con signos, y en qué momento sigue funcionando como pregunta o como exclamación y sin colocar los signos. ¿De acuerdo? Háganme una pregunta. Por favor, Daniel Mir. Ahí está Daniel Mier, déjenme ver quién anda. Está Pablo, está Gerardo. Lía. Lía, escribe una pregunta, por favor. Escribe una pregunta. Y después continúo con Eduardo. En el chat, por favor. No. De una vez, disculpa, Lía. De una vez trabajemos en el documento editable. Coloquen su nombre. Y luego ya la pregunta que vaya a escribir Lía. Lía va a comenzar. Ahí he dejado estos signos de las comillas por si hacemos algún ejercicio, pero de momento voy a borrar esta parte. Lía, no es María, ok, Daniel ahí. Eduardo. Rebeca. Qué bueno que te pudiste conectar, Daniel Martínez. Sí, aquí ando. Un poco afónico, pero aquí ando. Gracias. Muy bien, amigo. Ok, Lía, no te veo aquí, amiga. Ya te vi. Escribe la pregunta que desees. Todos la copian, por favor. Ok, cópienla y péguenla. Sí, me parece bien trabajar con clásicos, con lugares comunes. Y les digo que el lenguaje coloquial incluso presenta un reto y hay que divertirse cuando estamos también aprendiendo. A lo que debe llevarnos la corrección de estilo, las lecturas, es a liberarnos, ¿no? A anquilosar, a quedarnos ahí limitados, solo porque nuestro oficio nos limita según nosotros. Muy bien, ahora escriban delante todos qué tipo de interrogativa consideran que es, directa o indirecta. Muy bien, ahora conviértanla en una forma en la que no debía llevar signos, que digan lo mismo, pregunten lo mismo, pero exacto, pero sin signos. Muy bien, muy bien. Creo que no hay nada que decir y me voy a despedir. No se copien.
Ah, muy bien, Eduardo, muy bien. Hagan un esfuerzo. Adelante, adelante. No se copien, ustedes pueden. Y si nadie encuentra la solución, no pasa nada, ¿no? Vean a sus compañeros y dense pistas, pero traten de recrearlos. Es más, traten de mejorar la propuesta de su amigo. Muy bien, Liz. Vamos, haz tu propuesta, Liz. Puede ser que se estén encimando ahora porque, pues nada, saben lo que sucede cuando todos están escribiendo al mismo tiempo, pero vamos en un momento ya cuando hayan presentado los dos casos, vamos a seguir, ya esto se va a estabilizar. Perdón, Liz. ¿Quién está escribiendo eso? Me confundí. Qué pena que no salgan sus nombres. Ah, ya, ok. Pasa tu cancha para que ya avancemos rápido. Bien, creo que todos ya tienen una propuesta. Voy a leerla. La pregunta base es: ¿a qué hora sales al PAN? ¿Ok? Esa es una interrogativa directa. ¿Cómo la reconocemos? Porque tienen desde el inicio un énfasis de interrogación. No quiero decir con esto de que en un momento dado deba comenzar con pronombres interrogativos. O con esto que estoy diciéndoles, las preguntas no necesariamente inician con interrogativas directas. Dejen de escribir nada más, voy a agregar yo una pequeña propuesta. Me encanta trabajar con Romeo y con Julieta. Y Romeo puede preguntarle esto a ella, ¿ok? Y ella responderle. ¿Ok? Listo. Ese salimos es una pregunta, ¿verdad? Pero no está iniciando con el qué, cuándo, cómo, a qué hora, a dónde, ¿ok? Que son adverbios o pronombres, ya eso es un lío, que son palabras de carácter interrogativo. ¿Ok? Aquí nada más le dice, y se lo pueden haber formulado ustedes a alguien, o a ustedes se lo pueden haber formulado. ¿Salimos? Noten, hay un énfasis de carácter interrogativo. Cuando tenemos ese énfasis desde el inicio, estamos hablando de interrogativas directas, ¿ok? Esto es importante. Ahora, nosotros cuando formulamos nuestras preguntas, pero no iniciando con ese énfasis de pregunta, entonces ahí tendríamos una oración interrogativa, pero de carácter indirecto. ¿Por qué? Porque inicia con otro enunciado que no es el interrogativo directamente. Aquí, por ejemplo, María propone, yo me pregunto, eso es una declaración, ¿ok? Una de carácter ahí que está cuestionando, pero no hay pregunta. Yo me pregunto no es una pregunta. Si fuera una pregunta, díganme qué responderían. No podrían responder. Yo me pregunto simplemente. Entonces, esto es información, es una declaración, una afirmación, como ustedes quieran ver, pero no es pregunta. Quisiera saber la hora a la que sales, que sales por el pan. Quisiera saber, ¿ok? La hora. Y aquí prácticamente todo se va sin una pregunta directa, sin una pregunta directa, ¿ok? A la hora a la que sales por el pan. Prácticamente todo. O sea, aquí al menos
aquí cualquiera diría, ay, aquí está exactamente la interrogación en la de María. Pero aquí, por donde le veas, no puedes recoger o editar y dejar nada más la pregunta directa. Está también editado esto, que es una oración interrogativa indirecta, ¿sí? Me preguntaba, de nuevo, inicia con algo que no es la pregunta, ¿qué necesito hacer para saber? Cuidado aquí con la cacofonía, Daniel Martínez, saber, hacer y saber hacen rima. La rima no se acepta más que en poesía, ¿ok? ¿Qué necesito hacer para saber a qué hora sales por el pan? De cualquier forma, logra, Daniel, también... Ah, no, cuidado. Esta es una interrogativa indirecta. ¿Me ayudas, por favor, No, Pablo? es directa, se me olvidaron los interrogativos ahí. Claro, claro. Él cambió la formulación y pasa de una directa a otra directa. ¿Dónde lo notamos, Daniel? En la question word, perdón, Sí. Exacto. En la palabra. Sí, en la palabra es. Sí, no. Esta formulación inicia con la pregunta, con la interrogativa. Entonces es una pregunta directa. Por tanto, esta no cumple con el criterio, pero bien, nos ayuda mucho a darnos cuenta cómo cuando son directas, nosotros logramos cambiarlas o reconocer, ¿no? los patrones que hacen que se vuelva directa o indirecta. La propuesta de Pablo es dime, ¿ok? Dime, esta es imperativa, ¿ok? Por favor, aquí, cuiden por favor ya todos la ortografía, que por eso estamos estudiando esto, ¿no? O sea, cuiden la acentuación, las comas, todos los signos que ya hayamos visto. Las mayúsculas en este nivel no creo que exijan mucho, entonces nada más cuiden mucho la ortografía, Pablo. Dime, por favor, ¿a qué hora sales por el pan? Ahora nota cómo yo aislé la incidental, esto que es por favor, ¿ok? Otra vez las comas parentéticas. Y ahora nos metemos en un problema. ¿Sería esto distinto sin esta incidental? El problema es que le has puesto y esta no puede quedar sin comas. Al momento que le ponemos comas, ¿qué sucede? Dame tu opinión, por favor. Sócrates. ¿Qué notas ahí, amigo? Pues veo que ya quedó, al poner las comas, pues ¿Sí? ya queda otra vez la pregunta, ¿no? La interrogativa. Sí, exacto. Sí. Se libera la pregunta, de nuevo queda aislada la pregunta, queda sin una antecedente y bien puede de nuevo, de hecho se debe de nuevo aislar. ¿Ok? Porque ha quedado ya liberada, ya no está sintácticamente relacionada con ninguna otra palabra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se corrige esto? ¿Cómo se podría corregir? Escriban la propuesta para que esta misma formulación de Pablo quede sin los signos de interrogación. Escríbanlas, por favor. Debajo de su nombre, desde luego. No de Pablo. Pablo, tú Tú corrígela debajo de esa
de esa que yo escribí. Muy bien, copien y peguen. También Daniel Martínez, Rebeca, Eduardo, Gerardo, que te veo muy sonriente. Daniel Mir. Bien, estoy viendo lo que editas, Daniel Mir. Me pregunto si vas a dejar esa coma después de dime. Muy bien, Gerardo. Corrijan y vuelvan la indirecta, Lía. No nada más copien y peguen lo que vimos con Pablo, sino corríjanla para volverla indirecta con casi sus mismas palabras. Prácticamente es muy sencillo lo que tienen que hacer. ¿Ok? En voz alta, vamos a ver, ¿quién está? Disculpe, ¿quién me ayuda? Gerardo o Sócrates, o Daniel Mir. A ver, ¿está MI qué es? ¿De María? Sí, María, ¿estás ahí? Marinés, claro. ¿Ahí me escuchas, Marinés? Sí, sí, escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Muy bien, Marinés. Dime, ¿cómo quedaría esa oración? A ver, lo puse acá arriba, dice... Ya de forma indirecta. Sí. Dice, dime a qué hora sales al PAN, por favor. Claro. Muy bien, nada más has movido de lugar el complemento. Sí. Y ahora inicia de forma imperativa y esto ya hace que se vuelva una interrogativa indirecta, ¿verdad? Así de sencillo. Gracias, María. Ahora voy a revisar qué otras propuestas tienen para ver si hay otra que nos enriquezca bastante. Lo que no sé es a qué hora sales al PAN. Es la propuesta de Gerardo. Noten de nuevo cómo no inicia con el énfasis interrogativo. Daniel Mir, pensé. ¿Y por qué le has puesto coma aquí, amigo? ¿Qué uso, a qué criterio corresponde esta coma, Daniel Mir? Estamos en tu oración. Sí, no debería de tener coma. Exacto, no debía, no responde a ningún criterio. Y entonces ahora sí la ha vuelto una interrogativa indirecta. Pues así de sencillo es esto, ¿no? Ahora veamos qué sucede con las exclamativas. ¿Ok? Quisiera, Liz, que me ayudes. Formula un enunciado interrogativo. No. Cambia nada más el salimos, por favor, que he propuesto para Romeo por una interrogativa indirecta. Nada más como algo rápido, solo para dejar esto más claro, por si todavía hay dudas. He propuesto salimos como interrogativa directa. Ahora la quiero como interrogativa indirecta. A ver qué logran. Después de su nombre, María, si es que tú has puesto esto de a qué hora sales antes de tu nombre. Traten de mantener el sentido que tiene el enunciado. El enunciado es salimos.
Perdón, me perdí. ¿Qué es lo que hay que hacer? El enunciado es salimos, es una interrogativa directa, hay que cambiarla a interrogativa indirecta. Sí. Liz, ¿ahí me escuchas? Sí, aquí estoy, Oscar. Genial. ¿Se te ha ocurrido alguna propuesta? Solo esta de vamos a salir. Es que pensaba primero en podemos salir, pero al dar la duda creo que la sigue siendo interrogativa. Directo. A ver, vamos a salir, ¿cómo la formulas? Léela o menciónala. Porque puede ser una simple declarativa, ¿no? O sea, vamos a salir. Le indicas, le informas a alguien que van a salir. Ajá. O se lo dices a esa persona, a tu interlocutor. Pero si tú dices, solo damos vamos a salir, si tú lo formulas como lo estoy diciendo, salgamos. Vamos a salir, estaría haciendo una pregunta de nuevo directa. ¿Vamos a salir? Ok. Y mira, también Lía comparte contigo esta idea de que, bueno, pues la forma como se puede cambiar es con una declaración o una imperativa, ¿no? Salgamos, una propuesta ahí, pero no hay pregunta en sí misma. Es un poco más complicada. A ver, vamos a ver qué han hecho sus compañeros. Rebeca, no. Respóndeme si salimos o no. Ok. Ok, es complicado, ¿no? Mantener la pregunta indirecta. No estoy seguro si Eduardo lo consigue. Sí, a ver, vamos a otro criterio muy importante. Para que sea pregunta, sea directa o indirecta, debe tener una respuesta. ¿De acuerdo? Debes sentir que te preguntan y debes generar la respuesta aunque no la digas. Cuando Eduardo dice, respóndeme si salimos o no, realmente se está formulando una pregunta. Yo puedo decir sí, no, así tal como él lo está preguntando. Creo que lo consigue. Qué interesante. Quiero saber si salimos, dice María. Sí, salimos. Ok, sí, también. Vamos a salir. Ah, qué bien. ¿Con quién te vas? Te podría responder Daniel, ¿no? Es informativo. Creo que esta no formula una pregunta. Vamos a salir nada más así. No formula una pregunta. Pablo, no hay propuesta. Ahí nos escuchas, Pablo. Sí, pero no se me ocurre una forma. Es complicado, no te preocupes. Sí. Vamos a salir de nuevo, no hay pregunta, ¿ok? Quiero que salgas conmigo, pues, quiero que salgas conmigo. Yo creo que es informativo, Lía, esta propuesta de quiero que salgas conmigo, no, es como tu opinión. No me siento obligado a responder nada concreto, ¿no? Quiero que salgas conmigo. ¿Una orden? Sí. Me acuerdo, salimos, ya dime si salimos o no. Ok, eso sí se logra. Muy bien. Y Daniel Miguel está presentando su propuesta. Ahora, por favor, Liz, piensa en una exclamativa. Ayúdame, por favor. Un enunciado exclamativo.
Perdón, nada más una cosa para reflexionar sobre la oración del pan. ¿Ok? La oración inicia bueno, estoy compartiéndoles pantalla, pero la interrogativa directa que propuso Lía fue: ¿a qué hora sales al pan? Quiero que hagan corrección de estilo conforme a sus conocimientos. Aquí hay algo que no es preciso. No puedo decirles más porque si no les doy ya la respuesta. O no sé si es preciso. Quisiera, yo como una persona que consulta a un corrector de estilo, cuestionarles: oye María, oye Rebeca, Eduardo, dime si esta formulación es correcta. A mí me suena raro. Eso es lo que generalmente nos dicen. A mí me suena como rara, ¿no? ¿No te parece a ti también? Está bien escrita, eso es correcto si pensamos en propiedad del lenguaje. No. ¿Alguien iba a participar? Perdón. Adelante, Eduardo. Nos haría falta saber qué vas a hacer con el pan. ¿Lo vas a comprar? ¿Lo vas a comer? ¿Lo vas a regalar? ¿Lo vas a repartir? A ver, no te entiendo bien. ¿Cómo corregirías eso por escrito? O sea, ¿qué me quieres decir? ¿Que está mal formulada? Yo hubiera puesto: ¿a qué hora sales a comprar el pan? Ok. Daniel Martínez, adelante. Ahora con tu propuesta. Gracias, Eduardo. ¿No? Adelante, Daniel. Sí. Es que a mí me genera mucho duda, porque si es corrección de estilo y se quiere dar un lenguaje coloquialmente la gente, exacto, al menos en México, dice: ¿a qué hora sales al pan? Si ya tenemos un sentido estricto, me iría por la propuesta de Eduardo. Yo, por ejemplo, yo uso: ¿a qué hora sales por el pan? Muy bien, muy bien. Ahora quiero que todos escriban esa otra y reflexionen sobre la diferencia, y luego le pregunto a uno de ustedes. Gracias, muy buena contribución de todos ustedes. Gracias a los que han participado. Muy bien, muy bien. De pronto hago estos saltos. En cine, ya ven que hay flashback, y no recuerdo si se llama back, no recuerdo cómo se llama, pero hay efectos en los que te vas al pasado de la historia que estás viendo en presente, o te vas hacia el futuro. ¿Ok? Aquí estamos como un poquito con esto, ¿no? Yo creo que tenemos que tener dos consideraciones muy importantes. Primero, lenguaje coloquial o un lenguaje cuidado, un lenguaje formal. Coloquial versus formal. Segunda consideración: ¿qué está en juego cuando haces el cambio de a qué hora sales al pan y lo cambias por a qué hora sales por el pan? Les decía que esto es como un avance de lo que vamos a ver en los siguientes módulos. Ahora van a ver exactamente en qué módulo vamos a ver este tipo de sutilezas, y por eso recordé estos efectos en cine. Por favor, borren todo lo que tienen y ya solamente quédense con estas dos frases: ¿a qué hora sales al pan? Y ¿a qué hora sales por el pan? Borren todo lo demás, si no yo me voy a confundir muchísimo y todos nos vamos a confundir con tantísimas propuestas. Borren todo, nada más dejen las que estamos discutiendo. Gracias, Rebeca. Gracias, Eduardo. Gracias, Daniel. Muy bien, muy bien. Gracias, Liz. Exacto. Si estás utilizando la barra, Liz, ahí lo interesante, ya que estás utilizando la barra para separar estos dos enunciados, mi pregunta sería: ¿habrá espacio de por medio después de tu primer enunciado, después del segundo? ¿Ok? Esto lo vamos a ver en signos auxiliares. Estamos ahora, esto también es importante que lo recuerden.
tenemos los signos ortográficos en general, y estos se dividen en signos de puntuación y signos auxiliares. ¿Ok? Ahora, ya la escribieron. Quiero que por favor desaten el artículo contracto que presenta una de ellas. Uno de esos dos enunciados tiene un artículo contracto. Escriban delante entre... ¿Cómo lo escribiríamos? Qué interesante. No, van a poner entre corchetes delante de ese artículo contracto o entre paréntesis. Ahí sería buena pregunta. Paréntesis o corchetes después de ese artículo contracto lo que representa. ¿Ok? Las palabras que está contrayendo. Muy bien, Rebeca, gracias. No se preocupen si no están reconociendo el término artículo contracto. ¿El te ves hermosa tiene algún sentido, Liz? ¿O estás...? Es que me habías pedido que te escribiera una... Ya es tu propuesta. Ahora seguimos con esa. Discúlpame. Por eso no la borré, perdón. Sí, no, déjala. De hecho, quemándola en el curso, Oscar. ¿Mandé? Quemándola en el curso. Ahora la voy a colocar acá delante de Romeo. ¿Ok? Y ahora trabajamos con esa. Primero, antes de esto, vemos lo de esto. ¿Ok? Voy preguntando, voy borrando lo que sobra. Aquí. Muy bien. María, no, a ver quién me falta en participaciones. Lía, ve escribiendo, por favor, ¿cuál es tu opinión? ¿Las dos son correctas? Primera pregunta para todos. ¿Las dos son correctas? ¿El lenguaje formal realmente sería correcta la segunda? Y si no lo es, agreguen la que sería correcta en lenguaje formal. ¿Ok? Y ya con eso cerramos, que si no aquí se va a volver un tema muy diferente al que queremos abordar. ¿Sí me expliqué? O sea, ¿las dos son correctas, Lía? ¿Sí o no? ¿Hay lenguaje coloquial en las dos o una es formal y la otra es coloquial? ¿Ok? Después, cuando tú pones el entre corchetes, y eso para todos, ¿por qué los corchetes o por qué los paréntesis? ¿Sí? Esa es la tercera pregunta. ¿Por qué corchetes o por qué paréntesis? Aquí lo que has dejado entre corchetes, Lía, una pregunta, Lía. ¿Lía, así lo pronuncias como lo estoy diciendo yo, o Lía? Escríbeme acá, sí o no. ¿Lo pronuncias? Ahora sí estamos de acuerdo. Hay un hiato, claro. Sí, a eso me iba a referir. Muy bien, gracias. Entonces, a ver, al es un artículo contracto y representa a la preposición a más el artículo el. Entonces debes tener a el, ¿ok? Entre corchetes, a el, ya lo agregué. Sí, todos están viendo. Bien. Ahora, la correcta sería, ¿a qué hora vas por el pan? En opinión de Daniel Mir. Bien, esta que colocas como correcta sería formal, Daniel. No sé si puedas hablar en voz alta. Según yo, sí. Ok, muy bien. Esta es formal. ¿A qué hora vas por el pan? Esta podría ser una opción.
¿Por qué las otras, a qué horas sales por el pan? ¿A qué horas sales al pan? ¿Por qué no serían, sobreentiendo que es lenguaje informal? ¿Por qué? O coloquial. Porque se dan por entendido cosas que no están en la frase, como es un poco de la primera, sales al pan, como que no tiene un sentido formal, no lo sé explicar. Sí, el lenguaje formal es más explícito, está ubicando perfectamente los verbos y indicando de manera muy delimitada las acciones. Es un poco... ¿Okay? En el otro hay un juego en el que se están sobreentendiendo muchas cosas. Y se hacen como una especie de lenguaje figurado, pero no lo sé reconocer. Exacto. Y hay figuras retóricas aquí en juego con las que no vamos ahora a meternos, pero no queda claro si el salir al pan es ir al pan, ir a comprar el pan, que es lo que generalmente queremos decir con todo esto, ¿verdad? Ahora, una última precisión, Daniel. ¿Tú qué diferencia ves? Y eso también piénsenlo los demás, escríbanlo. ¿Qué diferencia ven entre decir al pan o decir por el pan? ¿Están bien empleadas las preposiciones, Daniel Mir? A ver. En ese lenguaje coloquial. Sí. En ese lenguaje coloquial. La segunda creo que es más correcta. El pan, la primera es totalmente figurativo, no tiene mucho sentido, ni siquiera en lenguaje coloquial, más bien es un uso que se ha dado. Ok, aquí vale la pena pensar lo siguiente, Daniel. La A indica dirección y podría ser también sustituida por hacia. ¿A qué hora sales a México o hacia México? Entonces... Pero como que estuviera hablando de un lugar y el pan no es un lugar, es un objeto, entonces ahí es donde digo sí, que claro, una cuestión... Claro, ahí es donde está el lenguaje figurado o lo parte coloquial que se sobreentiende, que es a comprar el pan o en todo caso hasta la panadería, ¿no? Hacia allá. Yo lo que digo es que podríamos justificar el uso de la preposición de dirección de forma correcta y decir, bueno, sí está indicando dirección hacia dónde va, ¿no? Pues ahora, sí. Por el pan... Si fuera no, adelante, Daniel, disculpa que te interrumpa. Adelante. Por ejemplo, si fuera el edificio del partido, sí, ahora, ¿a qué hora sales al pan? Pero con mayúscula. Sí, claro. No lo justificaría. Claro, muy bien, muy respetable. Yo en cambio veo que es válida en este lenguaje coloquial la A para indicar la dirección de hacia dónde vas a ir. Y la de por, ¿cómo la interpretaríamos? ¿Quién se anima a dar su opinión? Perdón, Oscar. Sí, adelante, Pablo. Sócrates había levantado Gerardo, la mano. ¿tiene levantada la mano? Ajá, pero también Sócrates había levantado la mano, no sé si todavía hoy. La bajó. No, Perdón, me distraje. Sí, no. Sí, gracias, disculpa, Gracias. Pablo. Interrúmpeme así para cuando veas que no hago caso inmediatamente, porque según yo estoy aquí al tanto y veo que ya tienes a Sócrates y a Gerardo. Adelante, Sócrates. No, yo ya no, gracias, perdón. Bien. Gerardo, va Gerardo. Adelante, Gerardo. Yo. Sí, bueno, para mí la preposición correcta es a. No, A indica, como tú dices, A indica dirección y se usa, o sea, para el verbo salir, se usa por ejemplo, salgo al trabajo, salgo a comer. Salgo por el mandado. Salgo por el mandado. Ay, eso está. O voy por el mandado. No, pero ya estás cambiando el verbo. Amigo. Pero ahí estás cambiando el verbo, ¿no? Claro.
Salgo por esto y regreso. Porque el por, con el verbo salir, indica el medio, ¿no? Por ejemplo, sal por la puerta. Claro. Es que depende del tipo de palabra que viene después, ¿no? Si es... También, si el complemento, claro. Si indica un ser humano, no sé, un animal, no sé. Hay que sí. ¿Salgo por él? Por ejemplo, salgo por él, ¿cómo lo ven? O sea, yo quiero decir que voy por él, ¿no? Salgo por él. Sí. Salgo por él. Sí, salgo por mi hijo. Ajá. Pero también si le cambiamos el tipo de palabra y decimos salgo por la cocina, ahí... Claro. Y me da la impresión de que estoy abriendo la puerta de la cocina y saliendo, ¿no? Sí. Que... Muy bien, muy bien. Yo bien. creo que No, salgo por él te indica el motivo por el que sales, ¿no? Más bien que lo vas a ir a buscar. Claro. No sé, yo a veces digo, salgo por mi hijo, ¿no? O sea, que lo voy a ir a buscar a la escuela, o lo voy a ir a buscar a la parada. Pero el por te está indicando el motivo por el que sales, creo yo, ¿no? Sí, están de acuerdo, sí. Muy bien. Miren, ahora no se trata de... Lo que pasa es que... Bueno, yo les veo sentido a las dos. A las dos, Gerardo. También. Sí. Porque pero este no es el tema. Él te está causando a salir, ¿no? O sea, pueden pasar muchas cosas ahí. Sí. Ahora, alguien dijo, Eduardo, no recuerdo quién mencionó sobre, Daniel Martínez, si no me equivoco, sobre también este criterio como correctores de estilo de respetar cómo se estila, cómo se está haciendo una cita de esa habla coloquial. No se trata de adornarla o hacerle corrección a lo que ya está formulado de una manera muy concreta, ¿no? Y yo creo que tendríamos que consultarlo en frecuencia de uso, pero está más consolidada a qué hora sales al PAN. Entonces, ahí, si en algún momento llegamos a hacer corrección del lenguaje coloquial, tendríamos que pensar también en no caer en la ultracorrección al tratar de corregir incluso una preposición que ya eso suene raro, ¿no? Esté bien o esté mal, independientemente. Esto lo vamos a ver en el módulo de morfología cuando veamos los usos de las preposiciones, ¿sí? Y los verbos de régimen prepositivo también. Pero es interesante ahora estar reflexionando sobre lo que va saliendo en el camino cuando estamos sobre otro tema. Lo que acabo de hacer, regresando al tema de la sesión pasada, es una digresión, si se dan cuenta. ¿Ok? Una gran digresión en la que estamos saliéndonos del tema para abordar otro tema. Pero esto en un enunciado muy cortito podría ser, bueno, las interrogativas van en este sentido. A propósito, pero ¿por qué hay esto? No sé, meto otro tema que no tiene que ver. Creo que lo de la digresión ha quedado claro. Solo no pierdan de vista que el sentido de la clase de hoy es sobre todo esta parte de tener una actitud crítica, porque es la naturaleza de nuestro trabajo, ya lo había mencionado varias veces, ¿vale? No nos detengamos más aquí, les propongo que continuemos. Ya creo que esto es de nuevo una simiente útil para que poco a poco, o sea, ya inyecté, ya inoculé el virus en ustedes. Ahora, cada que les salgan de pronto ciertas frases, que tal vez ya esto lo hacían de forma cotidiana, pero ahora más tal vez, quiero pensar, van a seguir cuestionándose. Y es divertido, a veces es un poco frustrante porque no encontramos nunca la respuesta, pero ese es el sentido de este curso. Ir mostrándoles opciones teóricas por donde podemos
encontrar las respuestas a esas preguntas que nos vamos haciendo frente al fenómeno lingüístico. Ahora, nuestra palabra, nuestro enunciado de carácter exclamativo es: te ves hermosa. Quiero que lo convierta, quiero que pues rápidamente, ¿quién ha participado? Menos Rebeca, me digas, ¿es una oración, borren lo demás? Sí, claro. ¿Es una oración, una exclamativa directa o indirecta? Directa. Muy bien, ¿por qué? Pues se le está diciendo directamente al, no sé, no sé nada que es directa, no sé cómo explicarlo. Recuerda, ¿cuál es la base de este curso, la base de la corrección de estilo? La argumentación. La argumentación. Entonces, ¿los signos de admiración? Bien, una respuesta sencillita y correcta. Tiene signos de interrogación. Ok, pero ¿qué tal si estuviera mal escrita y no debiera llevar? Porque te pueden decir eso, es que ve, ahí tienen los signos. Pues sí, pero igual se los puedes poner o igual no. Entonces, el otro criterio que yo les proponía era notar para las interrogativas si de inicio notabas énfasis interrogativo, o era imperativo, o era dubitativo, o era de otro carácter, que no fuera interrogativa directamente, y por esa razón estábamos entonces frente a una directa o una indirecta. Aquí también creo que puedes aplicar el mismo criterio, ¿o no? Sí, es una frase como directa con el énfasis en lo bien que luce alguien. Sí, ¿no? O sea, inicia exclamando directamente, inicia así con la exclamativa el enunciado. ¿Verdad? Ahora conviértanlo, por favor, si ya saben que sigue, borren lo que han escrito y conviértanlo en indirecta, por favor. Gracias, Rebeca. Recuerden, aquí el reto es que la oración indirecta, así como en la interrogativa, era preguntar y siga buscándose una respuesta, se interpele al interlocutor de tal manera que el interlocutor se vea obligado a generar una respuesta. Aquí la idea es que también el interlocutor reconozca esa exclamación, ese carácter admirativo, ¿no? que tiene, aunque no esté con los signos. Híjole, si le pones creo, María, ya estás dudándolo, ¿no? Que ya no es así de tajante como lo era cuando era directa. Muy bien, tienen una buena capacidad creativa. Noten que es un poco más complicado, en mi opinión, quizás me equivoco. Tal vez para ustedes es muy, muy fácil. Trata de mantener las mismas palabras, Daniel. Muy buena propuesta, pero observo el brillo de tu belleza. Pero tratemos de no perder la formulación inicial, así como cuando, ¿qué hora es? Dime qué hora es. ¿Ok? Este me gustó, Pablo. Observen, Pablo dice, la directa es te ves hermosa. La indirecta es me doy cuenta que te ves hermosa. ¿Ok? Otra vez, cuidado, Liz, ahí cuando propones que en lugar de te ves hermosa,
pongas me parece, ya estás dudándolo. Yo le quitaría el me parece que, exacto. Exacto. Matizas con ese circunstancial de tiempo y listo. Muy bien, Lía. Lía hace algo interesante para el énfasis. El énfasis, ojo, esto también en escritura creativa, en consejos para escribir mejor, puede ser útil. ¿Cómo sustituimos esos signos de admiración? Pues con palabras un tanto exageradas, yéndonos a los extremos. Te ves hermosa, ¿ok? Lo puedes gritar, levantar más la voz, en fin, ya saben que ponerle muchos signos de admiración, ¿no? Para hacer mayor énfasis. Con solo los que están es suficiente, pero si estuviéramos en redes sociales no hay ningún problema en que utilicen todos los que quieran. ¿Okay? Jueguen con el lenguaje escrito. Adelante, Daniel. No, termino la idea y participas, Daniel. Entonces ella dice, para sustituir los signos de admiración, hoy te ves más, observen el más, el adverbio de cantidad, hoy te ves más hermosa y otra vez enfatiza, más hermosa que nunca. ¿Ok? Ahí creo que sí se logra una relación, una equivalencia en cuanto al énfasis, ¿no? Hoy te ves más hermosa que nunca. Lo que yo me preguntaría, Lía, y también lo comparto a los demás, es si esta frase no también pudiera ir entre signos de admiración. ¿Ok? No es correcto más de un signo de exclamación y de interrogación. O sea, no es correcto ponerle doble o triple. Lo que estoy diciendo es que debemos, así como hicimos ¿a qué hora sales al pan? Debemos reconocer los contextos en los que estamos leyendo o escribiendo. Y si vas a estar en un habla coloquial y reproduciendo una plática en WhatsApp, por ejemplo, pues sin problema puedes poner todos los signos que coloques. De hecho, en publicidad también podrías recurrir a eso. Vas a salirte, Daniel. Ok, adelante. Ahora no, espero que tengas oportunidad de recuperarte, ya falta muy poco. Gracias por participar. Muy bien, continúo. Nunca te dije que te ves hermosa. Pero esto está formulado así como afirmación, Gerardo. ¿O estás queriendo plantearlo de forma como interrogativa para llegar a ese énfasis? Así como no te he dicho que diario te ves hermosa. Explícanos esta indirecta que has formulado, Gerardo. Pues lo voy a reformular porque sí está como afirmación, ¿no? Sí. Ahora gracias, Gerardo. Ahora vean la propuesta de Daniel Mir. Te ves hermosa. Y él de nuevo utiliza un adverbio aquí y coloca para sustituir los signos de admiración. Eres tan hermosa. ¿Ok? Eres tan hermosa. Muy bien. Yo creo que esto nos sirve para ir aproximándonos a estos usos de los signos interrogativos y admirativos. ¿Ok? Quiero ahora, hay 2 etapas más de esta sesión. La primera es que ustedes mismos, en este afán de reconocer los casos ortográficos y potestativos, ustedes mismos me generen sus hipótesis. Piensen, ¿cuándo se utilizan de forma ortográfica los signos de interrogación? No, eso ya lo respondimos de alguna forma.
No, cambio, perdón, la primera etapa. La primera etapa va para comillas y va para signos de interrogación y de admiración. Y la pregunta que ustedes deben formular es ¿qué dudas tienen respecto al uso de las comillas y de los signos de interrogación y admiración? ¿Ok? Y la última etapa, si es que da tiempo, si no lo dejamos para otra sesión, es su opinión del curso hasta este momento. Como les dije, estamos cerrando ya el módulo y a mí me parece muy importante plantear de nuevo la naturaleza de nuestro trabajo, así como lo hice mediante la palabra argumentación y pensamiento crítico, y esa frase. Y también quiero el feedback, quiero reconocer directamente cuál es la opinión que tienen hasta el momento del módulo para aprender de esta experiencia y mejorar la programación del siguiente módulo que queremos iniciarlo en enero. Entonces, esas son las dos etapas. Las preguntas puede ser que sean muchas, puede ser que no haya muchas, no se preocupen, yo les voy a hacer una propuesta en la siguiente sesión regresando de vacaciones. Pero esta vez no quiero que nos estresemos mucho, entonces vamos. ¿Alguien tiene pregunta concreta, una duda que lo carcoma respecto al uso de comillas o al uso de signos interrogativos y exclamativos? Acá nos estamos viendo. Gerardo se me hace que anda en otro canal porque no me lo veo sonriendo. ¿Sí? Gerardo, eres como el que tengo que decir. ¿Qué estás viendo, Gerardo? María, de hecho, Gerardo está pausado. María levantó la mano, Oscar. Adelante, María. Ok, bueno, con respecto a las comillas, yo sé que también tienen, pero a veces me confundo, tienen este uso de cuando hablamos del mismo lenguaje, ¿no? Cuando estamos haciendo referencia a una palabra y estamos... Eso, perdón, se llama metalenguaje. Sí, no quería decir el tecnicismo porque luego me dicen que no lo uso. Lo vamos a usar mucho, ese sí utilízalo. Bueno, cuando estamos haciendo cuestiones de metalenguaje, ¿no? Pero a veces, justo, quiero saber si corresponde o no y en el 100% de los casos. Acabo de inventarme dos ejemplos. Uno es, la palabra, no sé, la palabra almohada viene del árabe. Ahí debería, no sé ni siquiera si es cierto, pero ahí debería poner almohada entre comillas. De nuevo, ¿la palabra qué? La palabra almohada. Ahí no debería poner, y luego digo, viene del árabe. Ahí no debería poner comillas, ¿no? Porque... Todos cópienla y péguenla delante de su nombre, borren lo demás. Muy bien. Esto es metalenguaje. Qué buen ejemplo, Marines. Sí, almohada es el concepto sobre el que estamos reflexionando. Se llama metalenguaje cuando con el mismo lenguaje estudias el lenguaje. ¿Verdad? Sí. Lo que yo decía respecto a palabras que de pronto en otro momento, como los conceptos se utilizaba con comillas, era porque no había posibilidad de utilizar cursivas. Este es el caso, ¿ok? Si tú le colocas, pero este caso es muy interesante, mira, si tú colocas comillas, noten cómo abre comillas en 6.6 y luego cómo cierra. Esto, perdón, parece una obviedad, han de decir, pero eso es una tontera, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de aprender rápido? Lo da el procesador de textos. Pues no es cierto. Si ustedes están en la revisión de finas de un texto que ya nada más le falta a que ustedes lo vean por última vez porque ya se va a impresión, y ustedes dejan un error donde empiece esto con las comillas al revés o las dos comillas iguales, esto es para correrlo.
Este error. ¿Se nota? Sí. Ok, noten cómo está mal puesta la comillas de apertura. Ok, esto es un error que nosotros como correctores no debemos dejar pasar. Por eso es que les pido que no hagan caso omiso a este énfasis que hago en la posición de los signos y que es más difícil reconocerlos en otras fuentes. ¿Ok? En esta al menos se notaba fácilmente. Regresemos. Si yo lo dejo con comillas, esto nos va a hacer pensar que esto pudiera ser también doble sentido, ¿no? Sí, tal vez me quieres decir otra cosa, estás insinuando otra cosa, más que la pregunta, más que la afirmación. Ya sabes, uno de los lugares comunes en este tipo de clases es el sabelotodo llegó, ¿no? O es un sabelotodo, pero tú no estás en realidad diciendo que es un sabelotodo, ¿no? Es el sabelotodo. Pero tal vez lo dice porque siempre dice que sabe y siempre se equivoca. Si estás jugando con esta palabra y estás haciendo un juego de doble sentido para decir que en realidad es un tonto, entonces le pones comillas, sin duda alguna. Hay doble sentido. En los albures en México se utilizan mucho, ¿no? Aquí, cuando nosotros estamos, en cambio, en metalenguaje, no es el caso. Aquí lo que debe ir son cursivas sin más. Y listo. Esto lo dejamos con letra cursiva. Entonces la regla es que el metalenguaje no va entre comillas, sino con cursiva. Exacto. Y es un caso ortográfico. No hay lugar para otra opción, ¿vale? Okay. Ahí lo puse ya con la letra que corresponde, ¿no? Con el recurso tipográfico que corresponde. Bien, otra pregunta, por favor. Gracias, muy buena aportación. Otra pregunta. ¿Tienes otra más? Con las preguntas directas e indirectas, pero esto ya se combina con otro problema. Bueno, con otra problemática, no un problema. Interesante, que es la de la acentuación. Yo sé que este no es el módulo, que por ahí lo vamos a tomar el que viene, pero bueno, yo creo que estas dos van en combinación, ¿no? Reforzar y ver esta cuestión de que en las preguntas indirectas los adverbios interrogativos llevan acento. ¿Te escuchó? Ok. Ah. Sí. Ok. Entonces, porque también eso es otra cuestión que he observado bastante, incluso con alumnos y todos cuando escriben, ¿no? Que justo no le ven el signo de interrogación, entonces no lleva acento. Claro. Y aquí lo interesante es que cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos no, voy a regresar a mi terreno, ya estoy escribiendo en tu parte. Cuando nosotros utilizamos las interrogativas indirectas, no indican que se prescinda de la palabra interrogativa, ¿ok? Dime qué hora es. Ahí está. ¿Qué? Sigue siendo interrogativo, sigue llevando la tilde necesariamente, ¿ok? Porque de otra forma podría ser una conjunción o un pronombre relativo y ya estaría mal empleado. Ni siquiera pensemos en qué otra cosa se podría entender sin la tilde. Simplemente no hay lugar para dejarlo sin tilde. Las tildes se mantienen en las oraciones interrogativas. De hecho, puede ser una exclamativa, porque el acento no es privativo solamente de las interrogativas, sino también de las exclamativas. Noten ahí cómo transformé esta palabra, esta frase, y el que ya tiene un carácter exclamativo. ¿Ok? Pero qué hora son, ¿no?
Pero, por ejemplo, no supe cuándo llegó. Son de llegar. Creo que esto se dice en forma coloquial. No, pero ¿qué horas son yo? No escuché lo anterior. ¿Me lo repites, María? Sí. No supe cuándo llegó. Y aquí hace cuándo, considero que va con acento. Ajá. Sí. Pero bueno, eso es algo que yo he observado y que por ahí en cursos de redacción, por ahí a veces cuesta o hacer que la gente se acostumbre a eso, ¿no? O que nos acostumbremos a eso. No sé. Sí, esto lo vamos a ver en acentuación, pero sobre todo no pasa en esta palabra, pasa en esta, con el qué. El qué es todo un reto. ¿Ok? Y no solamente por la forma, las variedades de por qué, junto, separado, sino solo el qué. ¿Ok? Es muy interesante porque no recuerdo ahora una de las oraciones, pero de verdad, hasta se hacen artículos en la Fundeu, en el Instituto Cervantes, para decidir si ese qué lleva tilde o no lleva. Pero insisto, esto sí es tema más profundo y del módulo de acentuación. Pero en cuanto al cuándo, te propongo una estrategia para al menos avanzar en este momento sobre su acentuación o no. Recuerda que algunas palabras como esta pueden fungir como relativos, como condicionales. Cuando llegó, me asusté. ¿Ok? Aquí está su forma condicional. Entonces aquí preguntan. No, o sea, si tú le quitas la tilde sería condicional, ¿no? Ahora, que tú no te acuerdas de qué otros usos puede tener, pues los buscas en el diccionario de la lengua, no en el panhispánico, y ahí te aparecen todas las funciones morfológicas que tiene la palabra. Entonces, tú vas a tratar de extrapolar el caso y formular algo similar, pero con esas otras intenciones, con esas otras categorías, ¿no? Así como ahorita yo lo intenté con el cuándo, pero ahora de una forma condicional. Y de esa manera te va a quedar más claro y además vas a aprender a dominar más este tipo de palabras. Esa es mi recomendación, María. Sí, gracias. Muy bien. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, eso era todo. Muy bien. Estamos por terminar. ¿Alguien tiene otra pregunta? Muy bien. Si no hay más, les voy a proponer lo siguiente. Gerardo sigue sonriendo y pausado. ¿Ahí nos escuchas, Gerardo? ¿Los demás también me ven así? Yo lo veo bien, veo así, movimiento y todo. Qué raro, yo veo nada más su imagen pausada y ahí viendo su celular. Pero el partido de fútbol. No, eso ya pasó hace mucho. Pero bueno, miren, la propuesta es la siguiente, para la segunda etapa y ya terminamos. Esto no es hacerlo ahora mismo. Ya te veo, Liz. La propuesta es que ustedes, por favor, en medio a cuartilla o en un párrafo incluso, manden propuestas para mejorar la performance o para mejorar la manera en la que se está dando el curso. ¿Ok? Y esto implica todo, por eso no digo la forma como doy el curso. Quizás, no sé, algún otro recurso. Ustedes tienen bastante experiencia también en pedagogía. Y nada, ¿no? Todo esto con el afán de mejorarlo y que cada vez tengamos un curso más enriquecedor para todos, no solamente para ustedes, sino también para los que estamos de este lado. Ahora,
entonces manden la propuesta en el momento que ustedes deseen. No importa si son observaciones duras, ok, fundamenten también, y desde luego que el pensamiento crítico, retomo la parte inicial de este curso, nos lleva a esa posibilidad de diálogo, ok, propositivo, de estar hablando directamente y sin eufemismos, sin caer en esa forma de trabajo que a mí no me gusta, en la que estamos siendo condescendientes. Estamos aquí para trabajar, no para adular, no para yo hacerlos reír, porque no ese es mi papel, ni tampoco sorprenderlos. Simplemente estamos haciendo todos un esfuerzo por aprender, ¿ok? Y enfocados en temas muy concretos. Entonces, desde la experiencia que ustedes tienen de este módulo, porque es muy distinta la forma como lo ha visto Liz, la forma como lo vive Gerardo, la forma como lo atiende Lía, ¿ok? Quiero que planteen, así hagan honor a la economía del lenguaje, y si la economía del lenguaje les lleva a algo muy profundo, que sean 2 cuartillas, no pasa nada. Créanme lo que lo voy a leer y nada, ¿no? Vamos a tratar de mejorar esto. Ya no queda más que pocas sesiones después de vacaciones. Yo les agradezco mucho la participación hasta este momento, el compromiso. Creo que ya se los había dicho. Y pues nada, ¿no? O sea, les deseo muy feliz fin de año y que se la pasen súper, relájense, libérense, adáptense, vayan recreándose, no se queden con lugares comunes ni con patrones ni arquetipos que ponen de nosotros por nuestro oficio, de nosotros por nuestra edad, de nosotros por nuestras características físicas o psicológicas o lo que sea. Yo creo que hay que evolucionar, y la batuta, el timón, pues lo tiene cada uno, ya cada uno decide, ¿no? De momento ha sido muy, muy padre que compartamos, que coincidamos en este momento, y coincidir, dice una canción clásica de trova, si no me equivoco. Entonces, pues nada, yo estoy muy agradecido, y que tengan muy, muy, muy buen fin de año, y nada, eso es todo. Sí. Perdón, Oscar, Gerardo tenía levantado la mano. ¿Quiere contestar algo? Sí, adelante. ¿Me escuchas, Oscar? ¿Mandé? ¿Me escuchas? Sí, claro, Gerardo. ¿Y me ves en movimiento? Ya, ahora sí, hace rato no. Ya, nada más quería sugerir que en el mismo Classroom abrieras una, ¿cómo se dice? La opción de poner las sugerencias. O sea que ese texto se puede todo centralizar ahí en el Classroom, y no sé, puede quedar para que solo tú lo leas, o también podría ser bueno que todos los demás lo lean para que todos sepan cuál es la opinión. Pero quizás así o sea, creo que sería bueno que siempre hubiera en el Classroom una pestañita y una posibilidad de poner sugerencias de mejora. Me parece muy bien. Me parece muy bien. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Sí? Y les digo, no juguemos a estas cosas que por cultura de pronto así nos han... Pero no quiere decir que nuestra cultura sea de lo mejor. El hecho de, tiene que ser anónimo. Uy, ya si yo digo peste sobre este tipo, ya la va a agarrar contra mí. Vean en qué etapa de nuestra vida estamos, por favor. No, esto no es así. Y no porque me sienta que ya estemos más para allá que para acá, simplemente que somos adultos. Y creo que tenemos un grado de madurez que nos permite la comunicación efectiva, si somos sinceros, si argumentamos adecuadamente y listo, ¿no? Entonces, bien, me parece que es también útil que
esos comentarios estén a la vista de todos. Ok, y listo. Pues que tengan muy buena noche. Me despido. Gracias. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias, que Hasta estén luego. bien. Buenas noches. Bueno, a los que no nos vamos a ver ya, felicidades. Gracias, felicidades. Gracias, igualmente. Nos vemos. Nos vemos el domingo. Bye, bye.